aniversario del de Unificación Comunista de España. Entonces, hoy en concreto vamos a abordar la cuestión de la crisis. Se dice, apenas hace un año se comienza a decir, ¿no?, esto de que los jóvenes somos la generación de las dos crisis, porque hemos vivido una crisis económica que ha empobrecido al 90% de la población. Supongo que sobre todo nosotros lo hemos visto en nuestros padres y también las consecuencias nos están afectando. Y ahora estamos en una crisis sanitaria y social donde todo apunta a que también al final el sector que más lo va a pagar son las clases populares y los jóvenes. Entonces, para abordar este tema hemos contactado con los siguientes invitados y voy a presentarlos. Tenemos a Ana María de les Joventuts Socialistes del País Valencià, a Tomàs Alfonso dels Joves d'Esquerra Unida, a Juan Ortega de Rebeldia País Valencià y Iván Mesa de las Juventudes de Unificación Comunista de España en Valencia. Entonces, vamos a empezar con unas preguntas y el modo de proceder es iremos contestando uno a uno en los 2 minutos que tenéis, y cuando tengáis 1 minuto y medio aviso y para que podáis sintetizar o acabar de decir las partes más importantes, ¿vale? También en el chat seguramente nos van haciendo preguntas, así que a lo mejor intercalo algunas que puedan ser de interés. Vale, entonces, la primera pregunta es, ¿cómo valoráis que afecta la LOSU a los estudiantes? Entonces, ¿qué os parece si empezamos de... Bueno, yo a mí os tengo de una forma, no sé si vosotros os tendréis igual, pero ¿qué tal si empezamos por Ana María? Así que adelante, si quieres empezar, por favor. Vale, como queráis. Vale, la LOSU, la ley de universidades que se quiere establecer pretende conseguir una serie de objetivos para mejorar la calidad universitaria. Sí que es verdad que hace 14 años que no se reforma la ley de universidades y por tanto pues es un buen punto de partida. Este proyecto, uno de los principales objetivos que se establecieron era eliminar la precariedad laboral. Somos conscientes que nuestro sistema universitario actualmente cuenta con un personal temporal de entre el 40 y el 50% de la plantilla. Es una barbaridad. Por tanto, este proyecto de ley lo que quiere es limitar esta temporalidad del profesorado a un 20%. Además, pretende aumentar el gasto en un 5% del PIB, equiparándonos un poco a la media europea, y obligar tanto a las universidades públicas como privadas a destinar un 5% del presupuesto, si no recuerdo mal, a la investigación. Si nuestro sistema universitario goza de un equipo docente con garantías laborales y que trabaja en un espacio donde se le dan recursos para la investigación, consideramos que esto permitirá que el estudiantado pueda aprovecharse de un espacio donde se prima o donde se potencia la cultura del conocimiento. Sí que es verdad que en cuanto a esta ley, lo que nosotros desde Choves le vemos que hace falta es en cuanto a la gobernanza y a la protección de los derechos en materia de participación y representación del estudiantado. Es cierto, también hay que decir que actualmente ahora solo contamos con los 2 borradores que se hicieron en tiempos de Castel. Y sí que con ahora el actual ministro de Universidades, Subirats, se han alcanzado mayores consensos. Pero claro, hasta que no tengamos un borrador definitivo tampoco podemos llegar a valorar cómo va a afectar esta ley al estudiantado. Creemos que se están haciendo pequeños avances, pero que debe ser más ambicioso. Vale. Vale, muy bien. Pues si quieres seguir, Tomás Alfonso. Buenas a todas y a todos. Un poco en la línea de lo que ha comentado la compañera, yo creo que es una ley que, viniendo de donde veníamos, no está mal. Que no esté mal no significa que sea la ley que todos querríamos. Estoy seguro de que le faltan muchas cosas. Pero yo prefiero hablar, para empezar el debate, de algunas cosas que la nueva ley, la LOSU, sí que introduciría. Por ejemplo, aumentan los supuestos y la cuantía de las becas. En mi caso personal, yo nunca tenía beca, ahora sí que estaría dentro del supuesto para tener beca. Luego, algo que también ha pasado un poco desapercibido, pero que creo que es interesante, es que se establece obligatoriamente la paridad en los órganos colegiados, que son los de poder. Creo que no está mal por primera vez en la historia que eso ocurra. También se aprueban protocolos estatales contra el abuso sexual. Antes los protocolos eran de cada universidad
y creo que haya un mínimo dentro del Estado, un marco para poder trabajar, creo que es interesante. Luego, por otra parte, esta ley también lo que introduce son una serie de criterios de calidad para decir qué es una universidad y qué no. En los últimos 10 o 15 o 20 años habían proliferado muchas universidades privadas que realmente lo que eran chiringuitos para conseguir por dinero, básicamente, títulos, que es lo que hacía la gente rica, ¿no? Entonces creo que eso también está bien, establecer criterios de calidad que afectarán, insisto, a muchas universidades privadas que no cumplían con los criterios mínimos, vaya. Luego, por otra parte, va a comentar la compañía también que se incremente la financiación de las universidades públicas, creo que es bueno. También creo que algo en lo que estamos en España muy atrasados respecto a otros países de Europa, que es la investigación, creo que también hasta cierto punto hay avances, ¿no? Porque se reservan tanto fondos como plazas para la investigación. En cuanto a plazas, si no me equivoco, lo digo de memoria, creo que era el 15%. Creo que para empezar no está mal. Y en cuanto a fondos, el 5%. Creo que no está mal. Respecto a la precariedad, que también ha comentado la compañera, hay algunas cosas que yo creo que pueden ser interesantes, ¿no? Como por ejemplo que se establezca que mínimo el 55% del profesorado tiene que ser funcionario. Cualquiera que esté en la universidad sabe que no solo somos precarias las estudiantes, sino también mucha parte del profesorado, ¿no? Creo que va en la línea correcta. Evidentemente, como ya he dicho al inicio, creo que faltan muchas cosas por mejorar. Entiendo las demandas que se realizan desde los estudiantes, yo también me sumo a ellas, pero pienso que para iniciar y para debatir es una ley que no está mal para lo que veníamos teniendo hasta ahora, ¿no? Vale, gracias. Juan, de Rebeldía. Vale, ahora que sí. Sí, yo un poco me sumo a lo que han dicho las compañeras. Nosotras desde Rebeldía consideramos que tiene aspectos positivos, como os ha dicho, la reducción del profesorado asociado, como puede ser de un 40 al 20%, también ese 1% que destina al PIB, aunque yo creo que creemos que es insuficiente porque lo establece a lo largo de la década y bueno, actualmente como referencia nos encontramos en un 0,7, un 0,8%. También otro aspecto que no se ha dicho es que se elimina el 3+2, otra de las reivindicaciones de los estudiantes, para pasar definitivamente al 4+1, algo que sobre todo afecta a las universidades privadas. También el aumento de las becas, que aunque ya lo establece la propia ley, este ministerio ha hecho un aumento de un 33% las becas, y esto es algo que se está viendo ya y nos hemos beneficiado de ellos las estudiantes. Y bueno, la reducción de los chiringuitos también, porque bueno, ya lo ha dicho el compañero de Esquerra Unida, hay muchas universidades que eran chiringuitos y estaban hechas a medida para que ciertas personas consiguieran un título universitario, aquellas personas que tenían poder adquisitivo. Sin embargo, la consideramos insuficiente porque tiene aspectos, la gobernanza, lo apuntaba la compañera, el rector se le otorga muchísimo poder, prácticamente tiene un poder absoluto dentro de la universidad, elige a los decanos dentro de 3 candidatos que puede ofrecer la facultad y bueno, luego, además, dentro de esos comités que eligen al rectorado, un 30% de las personas son ajenas a la universidad, algo que consideramos que no se entiende, porque deben de ser los estudiantes a través de un sufragio de la comunidad universitaria quienes elijan al rector y, por lo tanto, consideramos que hay que avanzar en democratizar a la universidad y hay que escuchar, que es algo que ha faltado en esta ley, a la comunidad universitaria y especialmente al estudiantado, ¿no? Y bueno, otros aspectos que tampoco que nos han dicho hasta ahora, la gratuidad de la universidad, que es algo a lo que tenemos que avanzar, es nuestro objetivo y lo tenemos que marcar como meta, y también las prácticas remuneradas. Se está trabajando en un estatuto del becario, pero vamos, es una de nuestras claras reivindicaciones. Y por último, decirle que las universidades públicas españolas y la universidad española en general se encuentra muy atrasada respecto a los índices de calidad del resto del mundo. Por ejemplo, el índice de Shanghái, dentro de las 500 mejores universidades, solo 12 son españolas, y para encontrar la primera, que es la Universidad de Barcelona, tenemos que irnos a la 121. Y bueno, para ver la calidad de las universidades privadas, solo hay una entre las 1000 primeras, que es la Universidad de Navarra. Y bueno, por mi parte ya estaría. Vale, muchas gracias. Pues Iván Mesa de Juce.
La palabra es tuya. Sí. Bueno, yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas que habéis planteado. Primero, por donde empezabais, de que es bueno las medidas que se están planteando y benefician en general, pues cuando planteáis pues, el tema de la precariedad laboral, las becas, etcétera. Hay marcado diferentes puntos, cada uno distintos, donde pues estas medidas llevan un avance en el tema estudiantil. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Y también estoy de acuerdo, o sea, lo digo por no repetir todas las medidas, no creo que sea necesario, pero también estoy de acuerdo cuando decís que aún hay cosas que hay que mejorar. Y yo quería centrarme en un punto en concreto, que creo que es muy importante con la LUSU, que es el tema de la financiación, en el sentido de que lo que hace y lo que lleva es que aumente la privatización respecto a las multinacionales y los bancos en el ámbito estudiantil. Y creo que ese es un punto bastante negativo y que no favorece en ningún sentido. Es decir, lo que significa es que las empresas puedan invertir más y, por ejemplo, puedan poner su publicidad, que está bien la inversión y que aumente la inversión, pero que se centre solo en las grandes multinacionales y bancos, lo que significa es que puedan tener un control muy grande en el tema estudiantil y eso nos favorece. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante que hay que tener en cuenta y ver quién está pues ahí detrás de esa financiación y qué interés hay. Entonces yo quería remarcar este punto porque creo que es importante y ahí lo dejo. Vale, muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Y hemos valorado cómo afecta la LOS a los estudiantes, pues ahora os pregunto por la LCEU. Entonces, mira, si queréis ahora empezamos por Tomás Alfonso, por variar. La LCU yo creo que coincidiremos en que sí que es bastante peor que la LOSU. Es una ley bastante... Bueno, habrá que ver cómo se desarrolla, ¿no? Pero no parece que sea todo lo progresista que podría llegar a serlo, ¿no? Por entrar un poco en contexto, la LCU lo que actualiza es una ley, bueno, mejor dicho, un reglamento franquista del 1954. Lo digo también por entender un poco el contexto de lo que había antes de la LCU, que era un reglamento franquista y que ningún gobierno le había metido mano. Lo digo por entrar un poco en el contexto como novedad, que sí que me parece interesante de las pocas cosas que a lo mejor son positivas de esta ley, es que es de aplicación tanto del ámbito público como privado. Eso está bien porque en universidades privadas, aunque la gente tenga dinero, también merece tener derechos, ¿no? Y que se aplique tanto de lo público como de lo privado me parece que es un acierto. Y además, más allá de que sí que se le haya castigado mucho esta ley, ¿no? Por lo que afecta a los estudiantes, hay que también afirmar que esta ley afecta a estudiantes, personal docente e investigador. Es decir, no es una ley hecha contra los estudiantes, sino en todo caso contra toda la comunidad educativa, podríamos decir, ¿no? Esta ley lo que hace, si no me equivoco, establece faltas muy graves y leves, ¿no? Me parece que introduce elementos interesantes, ¿no? Como por ejemplo, algo que ya no se hace tanto, ¿no? Y que a lo mejor es una gilipollez, pero que me parece interesante comentar, que es el tema de las novatadas. Que a mucha gente le han hecho grandes putadas, ¿no? Y creo que el hecho de que se regule, por ejemplo, este tema es interesante, ¿no? También que se establezca como falta muy grave, obviamente, el acoso sexual, que no estaba establecido por el reglamento franquista, obviamente, o el plagio, por ejemplo, de TFG. Me parece que hay unos elementos que pueden no estar mal. Y luego, por ejemplo, la comisión de convivencia que se querría hacer, el hecho de que sea paritaria y proporcional, también creo que puede ser interesante. He comentado lo positivo porque lo negativo imagino que lo comentaréis también ahora vosotras y no quiero tampoco extenderme mucho, pero bajo mi punto de vista, en resumen, la actualización de la ley del 54, pues evidentemente, como no puede ser de otra manera, tiene elementos positivos porque está actualizando una ley franquista que evidentemente era peor, pero no llega ni muchísimo menos donde creo que todas las de aquí querríamos que llegase, ¿no? Como progresistas que somos. Y creo que es totalmente insuficiente y entiendo perfectamente la movilización y yo, como no puede ser de otra manera, me sumo a ella y a las reivindicaciones del movimiento estudiantil. Vale, pues Juan, adelante. Vale. Intentaré no repetirme, que creo que es algo que va a pasar durante todo el debate, pero bueno, yo creo que nuestra línea común es que el gobierno tiene que afrontar los retos que tiene con la juventud de forma más ambiciosa y los pasos son positivos, pero son insuficientes, ¿no? Para no repetirme, yo creo que también las penas alternativas que establece
castigos educativos que pueden ser pactados, que además son pactados entre los estudiantes y la universidad por las faltas que se han establecido y otras de forma más leve. Yo creo que es positivo. Ese comité de mediación que señalaba el compañero, que además tiene que estar compuesto de forma equitativa entre hombres y mujeres, también yo creo que es positivo. Y aunque muchos estudiantes se han quejado como que es una mordaza para el estudiantado y la reivindicación estudiantil, esta ley sí que fue pactada tanto por los representantes del rectorado como por los consejos de estudiantes y algunos representantes estudiantiles, y fue por el paso en el Congreso lo que se han modificado muchísimas cosas que han supuesto el descontento y la movilización del estudiantado. Y aquí quiero señalar, por ejemplo, que la enmienda de RC daba autonomía a las universidades y esto, aunque puede ser positivo en algunos casos en aquellas universidades más progresistas a utilizar penas más leves, también puede suponer que otras universidades lo utilicen para reprimir de forma más dura a los estudiantes y no creemos que desde Rebeldía que esto tenga que ser que tenga que ser la línea a seguir, ¿no? Sino desde estatal se tiene que marcar unas líneas que no deben traspasar las universidades y obligar también, algo que después de las enmiendas que han pasado por el Congreso y por el Senado no se establece, es el establecimiento de un marco de convivencia, unas normas de convivencia que creemos que son positivas, ¿no? Y le cedo la palabra al resto de compañeros. Vale, gracias. Pues Ana María de las Juventudes Socialistas, cuando quieras. Bueno, yo es un poco lo que han comentado Tomás y Juan, que a ver, sí que es verdad que partimos de un decreto de 1954, un decreto cuyos la mayoría de las disposiciones estaban ya derogadas por ser anticonstitucionales, así que consideramos de una forma que es positivo avanzar en la constitución de un marco común de garantías, que llevamos 44 años de democracia, creo que ya era hora. Es fundamental que el sistema universitario cuente con un marco de convivencia. Volvemos a lo mismo, no se había tocado desde el 54. Es un punto de partida, se debe mejorar, por supuesto, y debemos crear un marco que se respeten derechos fundamentales del estudiantado. Todos aquí hemos sido o somos estudiantes y sabemos que muchas veces nosotros somos las primeras víctimas del sistema universitario, no se nos tiene muy en cuenta en ciertas circunstancias o en ciertos conflictos que pasan con el profesorado. Por tanto, consideramos que se debe contar con vemos favorable esa creación de un sistema de garantías que implemente medidas para la prevención de las discriminaciones que sufrimos y hemos sufrido en la universidad, o la violencia sexual o el acoso. Vemos como punto también muy positivo que se crea una comisión, como ya han comentado los compañeros, paritario, que al final los estudiantes vamos a tener la misma representación que el resto de sectores de la universidad, que el personal docente, investigador y el personal administrativo. Por tanto, siempre hay cosas a mejorar. Los estudiantes, si conforme la LOSU tampoco nos garantiza unos derechos de representación, debemos seguir luchando por tener voz y voto en la universidad y que se nos proteja. Por tanto, cualquier paso que veamos en la convivencia y en la creación de un espacio que defienda a los estudiantes, lo vemos positivo. Vale, pues Iván. Bueno, yo estoy muy de acuerdo por donde empezabais todos, que frente a esa ley del 54, que franquista, pues la ley LOSU es un avance después de tantos años y sobre todo en la democracia en la que estamos. Entonces es un punto muy importante y que ayuda al estudiantado. Tomo, yo creo que sí que hay una cuestión importante y es que es importante, creo yo, creo que eso no sigue resolviendo el problema de que haya mediación a la hora de resolver los conflictos. Porque creo que eso es un punto fundamental, el sentido que siempre que haya un conflicto o algún tipo de cuestión, se resuelva a través de la mediación, cosa que no hace la LOSU. Y este es un punto fundamental. Entonces, lo que hace en cierta manera es reducir la democracia interna de las universidades y impide que esos problemas que ocurran o conflictos pues se puedan resolver de una manera democrática, sino que se reduce la decisión de una persona. Entonces, yo creo que ese es el punto principal, aparte de que es un avance que hay que tener eso en cuenta.
Pues la siguiente pregunta es, ¿qué alternativa consideráis necesarias para atajar los problemas en la comunidad educativa? Vale, entonces, mira, empezamos por Juan. Vale. Sí, yo quería aprovechar esta pregunta para hablar un poco de las enseñanzas medias de los institutos y especialmente de la LOMLOE, que se ha estado hablando mucho durante estos días, y hablar un poco de aquellos temas que son más conflictivos. Por ejemplo, las repeticiones, ¿no? Que se ha comentado mucho, sobre todo desde la derecha, pero bueno, hay que recordar que nosotros tenemos un 8% de repetidores, que es uno de los datos más altos dentro de la OCDE, y que siempre nos estamos quejando de que un alumno no se define a través de una nota, y esta ley precisamente lo que propone es flexibilizar las condiciones a la hora de pasar de curso. Porque un alumno haya suspendido 2 o haya suspendido 1 no significa que esté más o menos preparado, y muchos docentes dicen que no es positivo para siempre y en todos los casos la repetición, porque al fin y al cabo no somos números, sino personas, los estudiantes son personas. Respecto a la filosofía, aquí sí que consideramos desde Rebeldía que es insuficiente y que se le tiene que dar más espacio, pero el recorte de filosofía no viene con esta ley, sino con la ley del ministro Wert, que quitó la ética en cuarto de la ESO, que era una introducción de forma obligatoria a los estudiantes al mundo de la filosofía, que consideramos muy importante, y sobre todo especialmente la filosofía se tendría que estudiar de forma transversal, incluso desde preescolar, porque reflexionar y cuestionar nuestro alrededor y las cosas que suceden en nuestro mundo es algo que hacemos desde muy pequeños, y sobre todo cuanto más pequeños más lo hacemos, ¿no? Y por último, también quería señalar en este aspecto sobre la LOMLOE el tercer bachillerato, ¿no? Muchas veces cuando estamos en cuarto de la ESO decimos ¿qué somos? ¿De ciencias o de letras? Y no sabemos muy bien qué decidir, y tomamos una decisión que luego a lo mejor nos marca el resto de nuestras vidas y nunca sabemos cuándo dar marcha atrás. Bueno, pues establece un tercer bachillerato donde puedes combinar asignaturas de varios segmentos y de varias ramas. Y también la PAU. La PAU está totalmente anticuada. Si vemos, por ejemplo, la PAU de Italia o lo que sería la homóloga PAU en Italia, la prueba de acceso a la universidad utiliza un sistema también de evaluación de oratoria, de expresión oral, etcétera, que es muy importante. Y, por ejemplo, hablando de filosofía, aquí se nos obliga a estudiarnos de memoria la filosofía de un autor, y en Francia lo que se hace es reflexionar sobre la realidad que existe en ese momento, sobre un tema de actualidad, desde los conocimientos que nos aporta la filosofía a lo largo de la historia, ¿no? Y por eso creemos, ¿no?, respecto a la educación, debemos de ser más valientes, debemos de innovar. Tenemos una educación muy anclada en los contenidos, y tenemos que pasar de una educación anclada, como se encuentra ahora, en los contenidos y en la memorización, a una educación que avance en competencias y que enseñe a los estudiantes a mejorar su expresión escrita, su expresión oral y otro tipo de destrezas que son las que se van a valorar en la vida real, ¿no? Necesitamos un currículum que se adapte mucho más a las necesidades del estudiantado. Y sobre todo, y Vale, con esto ya 30 finalizo. segundos, que Vale, con esto ya finalizo. Si queremos una educación mejor, no se trata de hacer 8 leyes, sino de mejorar nuestro presupuesto. España destina un 4,9% de su PIB a la educación, cuando los países nórdicos y los países del norte destinan de un 7 a un 8% de su PIB, que es lo que recomienda la OCDE. Y ya termino. Vale. Ana María. A ver, esta pregunta es muy general y daría para un debate exclusivamente sobre atajar los problemas de la comunidad educativa. Yo creo que, bueno, lo principal es que los principales problemas a los que se enfrenta el sistema educativo español, y ya no solo hablo en el sistema universitario, sino a nivel de todos, es la falta de inversión, en la privatización que hemos vivido, las elevadas ratios que las escuelas y los institutos se ofrecen, y el aumento de las tasas educativas principalmente. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. La educación es una inversión no del presente, sino para el futuro, y no es solo una mejora económica, sino también una mejora social. Es fundamental, como ha dicho el compañero, aumentar el gasto en educación para
que podamos ofrecer y disfrutar de una educación pública de calidad, que se facilite el acceso en todos los niveles a la clase trabajadora, una enseñanza en todos los niveles y potenciar una formación profesional muy desnostada y estigmatizada que permita formar a los jóvenes para que podamos contar con los conocimientos necesarios y para acceder con las mismas condiciones a todo lo que nos propongamos. Es necesario también, como ha dicho Juan, contar con centros de enseñanzas innovadores y pioneros, por lo que es, como ya he mencionado antes con la LOS, es importante aumentar el gasto en investigación y cambiar un modelo de enseñanza que está muy basado en la memorización. Necesitamos una sociedad que comprenda, que sea empática y que sepa razonar. Es muy fácil crear una sociedad de memoria que memorice y no piense por sí misma. Debemos proteger también a todo el personal docente, blindando los derechos laborales para garantizar una educación de calidad y ofrecerle los recursos necesarios, porque nuestro sistema educativo es fundamental que goce de una cultura del conocimiento competitiva a nivel internacional. Vale. Tomás Alfonso. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con las dos compañeras que me han precedido. Tampoco quiero repetirme demasiado, ¿no? Pero yo creo que estaremos de acuerdo en que la clave fundamental es dinero, dinero y dinero. Falta dinero por todos los sitios, dinero para que los ratios sean más pequeños, dinero para poder innovar, dinero para poder atender mejor a los niños y a las niñas. Podría estar así media hora con medidas concretas, pero el tema es falta dinero por todos los sitios, como han comentado ya las dos compañeras. Por intentar aportar algo nuevo que no hayan dicho, que me parece muy bien sus intervenciones, creo que un tema fundamental de cara a la educación es cómo queremos que sean los espacios comunes. Por ejemplo, estoy pensando en los patios y en los recreos, ¿no? de los colegios de primaria. Cuando todas éramos niñas, ¿no? Yo me acuerdo que había, pues, en mi colegio por lo menos, 2 o 3 campos de fútbol y a quien no le gustara el fútbol, a ver qué hace en ese tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante los espacios comunes que realmente sean comunes, no estén privatizados por hombres blancos, heteros, buenos deportistas, ¿no? Creo que eso es bastante fundamental, ¿no? Crear espacios cómodos para que todo el mundo pueda sentirse bien, ¿no? Y pueda expresarse como considere oportuno. Luego la Pau que ha comentado el compañero me parece muy interesante. También el incentivar la formación profesional, que no es necesario que todo el mundo haga una carrera, ¿no? Se puede ser un excelente profesional y ya está. En relación con esto, las escuelas taller pueden ser un método de futuro, ¿no? que yo creo que puede ser interesante. Luego otra cosa que podría ser bastante útil para intentar revertir un poco esto sería ofertar plazas no en base al mercado, sino en base a las necesidades sociales. Es decir, adaptarse a lo que pide la sociedad, no lo que pide el mercado, porque si no pueden haber problemas como los que luego vemos cuando se acaba de estudiar, ¿no? Luego otra obviedad, hay que desmercantilizar la educación. No puede ser que haya servicios que se hayan privatizado. Pienso sobre todo en la universidad, cafeterías, servicios de limpieza. Eso no puede ocurrir, vaya. Luego también a bajar las tasas que va a comentar la compañera me parece fundamental. Y todo esto creo que se podría conseguir con algo muy simple, que es democratizar las decisiones. Si le preguntamos a los profesores y a las profesoras, vamos a ver qué contestan, o las comunidades de madres y padres. Es decir, no creo que tengamos tampoco que ejercer un rol de vanguardia, simplemente vamos a preguntar a la gente, ¿qué modelo educativo quieren? Yo estoy seguro de que la mayoría de esta gente, de la gente que tiene hijos, que tienen hijas o que están estudiando, quieren un modelo de calidad, un modelo con recursos para poder estudiar, donde puedan ser libres. Pues para eso hay que democratizar la educación, que la gente se pueda expresar y pueda decir lo que quiere hacer, ¿no? Y cómo quiere estudiar. Creo que eso es fundamental. No se puede hacer una ley sin contar con la gente, por mucho que sea Manuel Castells o que seas quien seas, ¿no? Las leyes se hacen para la gente y contando con la gente. Creo que eso es fundamental. Vale. Iván. Sí. Bueno, yo estoy muy de acuerdo por donde empezabais, que el punto de la economía es fundamental, es decir, la inversión en educación. Claro, si no hay dinero no se puede hacer nada, eso está claro, vamos. Y totalmente de acuerdo en ese punto. Pero yo sí que quería incidir más en el punto que habéis desarrollado cuando decíais, por ejemplo, una sociedad que piense por sí misma, que decía Ana, o ahora como decía, democratizar las decisiones Tomás. Yo creo que ahí está la cuestión principal, porque nosotros, por ejemplo, decimos que hay que tener una educación nacional, científica y que esté al servicio del pueblo, y que debe ser la propia comunidad educativa quien rija cómo debe dirigirse la educación en todos sus niveles. Entonces yo creo que ahí está la cuestión principal, sino que tiene que ser los estudiantes, la comunidad educativa,
quien decida, porque ahora mismo no tiene ninguna capacidad de decisión. Y eso a la vez, pues daría mucho más, haría que la sociedad pensara mucho por sí mismo, porque sobre la práctica es como se desarrolla esa capacidad de decisión. Entonces, a la vez que favorecería a esa misma educación, ¿quién mejor para decidir cómo se tienen que hacer las cosas que el estudiantado? Que son los que están estudiando y están llevando todo eso a cabo. Entonces, yo creo que esa es la cuestión principal, porque ahora mismo no decide nada. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vale. Pedro Sánchez ha afirmado que el plan presentado por el gobierno va a servir para proteger los sectores y ciudadanos más afectados y repartir de forma justa los efectos de la guerra. ¿Consideráis que es el plan que necesitamos? Empezamos por Ana María. Vale, un poco para meter un poco en contexto y saber del plan, de acuerdo con el Plan Nacional de Respuesta a la crisis la crisis de Ucrania o algo así creo que se llama, se pretende movilizar unos 16 millones de euros que se repartirán entre ayudas directas y programas de crédito ICO para la inversión en actividades empresariales. El plan nacional, según lo presentado, se dividirá en ayudas sociales, que, por ejemplo, una de las medidas que ya anunció la ministra Yolanda fue blindar a los trabajadores ante posibles despidos por causas económicas, como puede ser el incremento de los combustibles o la energía, que se considerarán despidos injustificados, o revalorizar el ingreso mínimo vital en un 15%, si mal no recuerdo. Luego también se establecerían apoyo al tejido empresarial económico con las líneas de crédito y ayudas directas a sectores como el sector agrícola y pesquero, que recibirían unos 190 millones de ayudas directas para hacer frente al incremento de precios de los insumos. El transporte con la famosa bonificación del combustible y ayudas también directas, la ciberseguridad y la energía con la isla energética que el Consejo Europeo nos ha aprobado. Creo que se ha aprendido un poco de la crisis financiera del 2008. A diferencia de la crisis económica, cuyas ayudas fueron destinadas únicamente al sector económico y financiero, este plan aboga por paliar las consecuencias que se derivan de un conflicto en ambos ámbitos, en el ámbito social y en el ámbito económico, ambos fundamentales que muchas veces siempre se olvida, solo se protege al económico para la recuperación de nuestro país, y haciendo en cambio sectores muy directamente afectados por la guerra, como puede ser el transporte o el energético con el gas. Por tanto, consideramos que, siendo que es una situación bastante nueva para todos nosotros, yo nací en el 96 y de la guerra de los Balcanes no tengo memoria. Creo que es bastante ambicioso y coherente con la situación en la que nos encontramos. De acuerdo. Tomás. Bueno, respecto a lo que comentaba la compañera, estoy más o menos de acuerdo, ¿no? También la pregunta es bastante general, entonces podemos estar aquí mucho tiempo, ¿no? Intentaré ser más o menos rápido y tampoco repetir propuestas concretas. Creo que el plan en algunas cosas es bueno y en otras es bastante malo, ¿no? Yo diría que las medidas sociales están muy bien, pero son insuficientes, y las medidas económicas están mal y son excesivas. Eso sería un poco lo que yo plantearía, ¿no? Las sociales, bueno, bonificación del carburante, fomento de las renovables, se fortalece el bono de la luz, bueno, se rebaja también la luz de la factura como lo hemos visto, una serie de medidas que tampoco voy a entrar demasiado a comentarlas, ¿no? Porque yo creo que todas las de aquí las podemos conocer, ¿no? También ha comentado la compañera ya lo de que se revaloriza el ingreso mínimo vital en un 15% hasta dentro de unos meses. Y bueno, yo creo que eso son medidas evidentemente positivas. Ahora bien, la contraparte de este plan, ¿no? Es que gran parte, por ejemplo, del dinero que va a las empresas, de la parte económica, por así decirlo, va para grandes empresas. Eso se puede ver, se puede estudiar. Creo que eso es un gran error, ¿no? Creo que hubiese sido una gran oportunidad para fomentar las pequeñas empresas de España. El tejido industrial, ¿no? También incluso a los autónomos y a las autónomas. Creo que se ha perdido una gran oportunidad, y lo digo en serio, ¿no? Porque se le ha dado dinero a quien ya tiene dinero. Y creo que es un error que quizá puede tener consecuencias en el medio plazo, ¿no? Más allá de eso, no tengo mucho que comentar lo que he dicho. Medidas sociales buenas pero insuficientes, y las económicas malas y excesivas en tanto a que se le da más dinero a quien ya más tiene
y se dan poquitos recursos a quien quizá debería tener más, ¿no? Seguramente Repsol o estas empresas no haga falta que tengan más dinero, que tengan ayudas, pero quizá el que está en nuestro barrio vendiendo probablemente sí. Creo que esa es la gran contraparte, ¿no?, que tiene este plan y hay que tenerlo en cuenta y es así. Vale, Juan. Sí, yo empezar diciendo de que el debate en ningún caso puede ser bajar o subir impuestos. Aquí el debate tiene que estar en quién va a pagar esta crisis. Si la van a pagar los de abajo, como siempre, o lo van a hacer los de arriba. Si se van a abrochar el cinturón las grandes empresas que están multiplicando sus beneficios, o vamos a ver, como vimos en 2008, cómo en la carnicería de enfrente de nuestra casa o el bar que tenemos debajo tiene que cerrar porque es incapaz de hacer frente a esta crisis, ¿no? En definitiva, si van a pagar especialmente el pequeño comercio esta crisis, como decía el compañero. ¿Y qué medidas tenemos que tomar? Yo creo que tenemos que ser muchísimo más valientes de lo que se ha sido, ¿no? Primero, recortar los beneficios a las grandes empresas. Mercadona ha aumentado un 70% sus beneficios. Las empresas eléctricas han aumentado un 47% sus beneficios. Iberdrola, 3.900 millones de euros de beneficio. Una barbaridad. La Caixa, que ha mandado a miles de trabajadores a la calle con un ERE. Ha aumentado sus beneficios al igual que el resto de grandes empresas. Por lo tanto, tenemos que recortar sus beneficios a través de un impuesto. No puede ser que Netflix pague, como ejemplo de gran empresa, 3.000 euros, mientras que el bar que está debajo de nuestra casa o el autónomo que conocemos de toda nuestra vida tiene que pagar muchísimo más impuestos, ¿no? Y además se encuentra muy endeudado porque venimos, que esto hay que recordarlo, de una pandemia donde muchos de ellos han tenido que cerrar y no han podido desarrollar su actividad. Y otra de las medidas también para hacer frente a esto, limitar precios. Está claro que si subvencionamos en 15 céntimos, como se ha hecho en la gasolina, Facua y también la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, ya lo ha dicho, muchísimas gasolineras, y cuando digo muchísimas estamos hablando de 300, de 500, de miles de gasolineras, han aprovechado esto para subir sus precios, no en 20 céntimos, sino en 30 céntimos, ¿no? Por lo tanto, limitar los precios es una de esas medidas que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Y no solo como se ha hecho en los alquileres, que lo comentaremos más adelante, sino en el resto de productos, ¿no? En definitiva, lo que no puede ser es que los mismos acabemos pagando todas las crisis. Especialmente aquí lo que nos afecta es a la juventud, que si alguien luego hay que despedir, siempre es a los jóvenes, si hay que aumentar la temporalidad, siempre es a los jóvenes. Y bueno, también otra de las cosas, y con esto ya finalizo, y hay gente que plantea, bueno, a lo mejor no habrá que actualizar las pensiones al IPC, no sea que no tengamos dinero. Lo último que se puede recortar, y lo hemos demostrado en estas crisis, es el estado del bienestar y los servicios públicos. Y con esto termino. Vale, gracias. Iván. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo en muchas cosas que habéis dicho. Lo primero, yo creo que estas medidas sirven en cierta manera. Es decir, yo creo que son medidas que hay que apoyar, porque son medidas de avance. Creo que son medidas que se han exigido desde la calle y que hay que apoyarlas. Pues, por ejemplo, en el tema de la luz, el transporte, etcétera. Entonces, son cosas que sirven. Pero claro, yo estoy de acuerdo cuando decís que no son necesarias. Yo creo que eso son parches. No, yo creo que el problema es que no van a la raíz de donde está el problema. Y es lo que yo creo que es lo que está diciendo ahora Jesús, que es en el punto que lo que quieren hacer es hacernos cargar la crisis al pueblo, a la mayoría. Y como decía él, a la juventud es uno de los sectores que más afecta, pero ahí está la clave. Porque lo que están haciendo es subirnos a nosotros los precios en todos los sentidos, pero en cambio ellos... lo que estáis diciendo, ¿por qué no se les suben los impuestos a ellos o se les pone como pagamos nosotros o incluso más? Es decir, el problema es que no hay voluntad porque eso recaiga entre todos, sino que recaiga solo en los sectores populares. Y ahí está la cuestión principal. Entonces hay que llevar una alternativa, en mi opinión, de redistribución de la riqueza en el que las rentas más altas
si no de toda la crisis, por lo menos de una gran parte, y no que recaiga otra vez sobre nosotros, porque hay dinero de sobra. El problema está en quién se lo queda. Entonces, esa es la cuestión principal. Muy bien, gracias. Bueno, ya lo ha adelantado Juan, pero ahora vamos a hablar de los alquileres, ¿no? Esto de que Pedro Sánchez, sí que se han puesto sobre la mesa que la limitación de la subida de los precios de los alquileres, ¿no? Ha sido muy, muy sonado, muy famoso. ¿Consideráis que esta medida puede ayudar a la emancipación de los jóvenes? Mira, ¿qué os parece si empezamos por Tomás? Respondiendo rápido a la pregunta, creo que sí que puede ayudar, ¿no? Yo, a medida que abrazo, ¿no? Creo que cualquier medida que sirva para ayudar a la gente, creo que es positiva. Ahora bien, creo que es positiva de forma coyuntural, por así decirlo, pero no de forma definitiva. Es una medida que sirve para ahora, pero no sirve para tener vivienda y para garantizar el derecho en el largo plazo. Y eso es una obviedad, ¿no? Yo quería plantear algunas otras propuestas, ¿no? Que creo que pueden ser interesantes, ¿no? Y que las recojo pues tanto de Izquierda Unida como también de la plataforma Afectadas por la Hipoteca, del sindicato de inquilinas. Una de ellas es que se reserve el 30% de las viviendas de nueva obra para alquiler social. Una demanda histórica que creo que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Luego, por otra parte, algo muy, muy importante, ¿no? Son las BUD, las viviendas de uso turístico. Yo creo que es fundamental hacer que entren en las bolsas municipales de alquiler. ¿Cómo se consigue esto? No se puede hacer mediante decreto, obviamente, pues con métodos coercitivos, aumentando los impuestos a aquellas viviendas que estén vacías o penalizando las viviendas que solo se alquilen en temporada alta. Creo que es el método quizá más racional. Luego, por otra parte, también hay que aumentar, obviamente, el parque de vivienda público. En España es una vergüenza la vivienda pública que hay comparado con otros países de Europa. Basta con ver los datos para asustarse. Luego también una cuestión un poco más técnica que no quiero entrar porque tampoco me da tiempo a extenderme, es que hay que eliminar las SOCIMIs, que son al final una herramienta de especulación financiera con la vivienda, ¿no? Yo creo que es importante eliminarlas jurídicamente, digo. Y luego finalmente también creo que se podría utilizar para ayudar a conseguir más vivienda a la Sareb. La Sareb, que la pagamos entre todas y todos, creo que tiene una responsabilidad social y que la tiene que devolver, ¿no? Y creo que esa vivienda que tiene la Sareb tiene que ser vivienda pública que la pueda utilizar la gente. Entonces, volviendo un poco al principio, creo que la medida que se ha llevado a cabo, que se quiere llevar a cabo, es buena, pero de forma coyuntural, pero no es la solución para garantizar el derecho a vivienda que está recogido en la Constitución. Creo que hacen falta otras medidas más ambiciosas como las que acabo de exponer. Vale, gracias. Ana María. Pues desde Choves creemos que de primera mano es una medida positiva, ya que conforme a los últimos datos de la tasa interanual del IPC, se ha experimentado el último mes de marzo una subida de un 9,8%, mientras que la medida supone una limitación de la subida del precio del alquiler en hasta un 2% del IPC, es decir, unos 6-7 puntos aproximadamente. Esta medida, sin embargo, desafortunadamente tiene una fecha límite y porque se espera que el resto de ayudas del Plan Nacional tenga una repercusión que haga que se reduzca la inflación. Por tanto, es una medida que debería implementarse con una visión mucho más a largo plazo, pues es una medida, como ha dicho el compañero, muy coyuntural, y puesto que la poca duración que presenta afecta, lo que hará es que no tendrá un impacto significativo sobre la emancipación juvenil. Por tanto, consideramos que puede ser una prueba piloto para una medida específica futura de emancipación juvenil. El gobierno tiene que ser mucho más ambicioso en la perspectiva joven a la hora de hacer este tipo de políticas. Somos muy precarios, llevamos ya una larga temporada desde 2008 mínimo siendo precarios los jóvenes, no podemos emanciparnos y por tanto el gobierno debería abogar por una política no solo coyuntural, una política de emancipación juvenil. Juan. Sí, yo, estoy de acuerdo con todo lo que han expuesto las compañeras. Creo que esta medida dentro del plan es de las más ambiciosas y es algo positivo. Creo que tendría que también extenderse a otro tipo de productos de primera necesidad, empezando por la luz. Y porque al fin y al cabo vemos cómo
cuando vamos al supermercado o eso, cuando vamos a pagar el recibo de la luz o cuando vamos en este caso a pagar el alquiler, vemos cómo han aumentado en los precios incluso a lo mejor en un 100%, en un 50%, y esto puede desembocar en una pérdida de poder adquisitivo en las familias, como ya ocurrió en 2008, que sea muy, muy negativo y que nos meta en una etapa de recesión que no favorezca y que sobre todo, como he dicho antes, dañe sobre todo a la juventud. Me sumo a la propuesta que decía Tomás. Esta medida, la limitación del alquiler es positiva, ya se ha aprobado una ley además para ello, pero debe ir acompañado de otro tipo de medidas como son aumentar el parque de vivienda público y especialmente también la Sareb. Obtener las viviendas de la Sareb para uso público, que es algo que está liderando Héctor Illueca en la Consellería de Vivienda y que cuenta con el consenso de agentes tan distintos como puede ser el Consell Valencià de la Juventud, la plataforma de afectados por la hipoteca, etcétera, ¿no? Creo que España tiene un gran problema de vivienda pública y si queremos afrontarlo debemos hacerlo desde diferentes enfoques y con diferentes medidas, no solo una sola medida. Y en cualquier caso, yo creo que lo que no beneficia para nada es el bono joven del alquiler que se aprobó en enero, porque supone un dinero que va directamente al bolsillo de los rentistas. Por ejemplo, en Francia, una política similar de 1,78 € iban directos al bolsillo de los rentistas. Por lo tanto, no son esas las medidas que hay que adoptar, sino como se ha hecho ahora, limitar el precio del alquiler. De acuerdo. Iván. Sí. Vale, bueno, yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que de entrada la medida es buena, creo que es un avance, pero sí que también creo que tiene que ser mucho más radical y más severa este tipo de medida. Yo estoy de acuerdo cuando decíais que hay que hacer un parque público de viviendas. Yo creo que ese dinero tiene que salir del rescate que se le dio a la banca, por ejemplo, de ahí, y que esté en manos de la Sareb. En ese punto estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Y eso es algo súper importante. Yo creo que si no se profundiza más y no se tocan apenas estos puntos, solo se pone una limitación al tema a la vivienda, apenas se puede dar un gran avance. Y creo que esto es una cuestión fundamental. Por ejemplo, las únicas ayudas que se le están dando a los jóvenes solo se le está dando a los que ya se han emancipado, que es un número muy bajo. El problema es que la mayoría no se pueden emancipar. Entonces hay que llevar medidas que de verdad ayuden a que los jóvenes se puedan emancipar. Ahí tiene que estar la cuestión. Y para eso es fundamental, pues eso, sacar ese dinero y crear parques de viviendas, etcétera, y que no esté controlado por pues, los monopolios o los bancos, etcétera. Muy bien. La siguiente pregunta. A ver, hemos empezado el año con cambios en la reforma laboral que ya teníamos en el 2012 con el gobierno del PP. Entonces, ¿consideráis que esta nueva reforma pone a los jóvenes en mejores condiciones para incorporarse en el mercado laboral? Empezamos por Juan. Bueno, como os ha dicho hasta ahora, ¿no? Una medida que está bien, que avanza en algunos aspectos, pero es insuficiente, ¿no? Y yo creo que aquí lo que se ha visto es que se ha primado mucho más el consenso que realmente hacer una reforma valiente. El consenso entre la patronal y los sindicatos. Se limita a los contratos temporales, algo que nos beneficia. Conozco un montón de amigos que ahora y de compañeros que ahora tienen un contrato indefinido gracias a esta reforma laboral, y también lo estamos viendo en los datos de paro mensuales. También otra cosa que nos afecta, los contratos en práctica se reducen de 3 años a 6 a 12 meses. La ultraactividad de los convenios, que cuando decaiga un convenio y se negocia el siguiente, no sea esto la ley del sálvese quien pueda y la empresa puede decidir lo que quiera, sino que se establezca una ultraactividad. Se refuerza otro mecanismo clave, como ha sido el de los ERTEs, y como otra de las medidas que yo creo que es de la más positiva, se podría decir, es que prima el convenio colectivo en materia salarial respecto al convenio de empresa, ¿no? Al acuerdo entre la patronal y los sindicatos en ese sector primará
el salario que se imponga, ¿no? Y esto principalmente, por ejemplo, a sectores que han sido tan dignificados como pueden ser las Kellys, que es una de sus reivindicaciones históricas, que ahora ya no van a cobrar el salario que les imponía la empresa multiservicios, sino que van a cobrar, en este caso, en el sector que trabajen, ese salario que se haya estipulado. Pero, sin embargo, como decimos, falta valentía, hay que avanzar mucho más. Es un primer paso, porque, bueno, la indemnización por despidos es algo que no se ha tocado. La reforma del Partido Popular castigó mucho las condiciones laborales. Sí, está bien que en materia salarial prime el convenio colectivo, pero para nada está bien que tu jefe pueda decidir cuántas horas trabajas o cómo se pagan las horas extras o las vacaciones, ¿no? En este sentido, que tendría que estar ligado al convenio colectivo y no algo que pueda establecerse en el convenio de la empresa. Reforzar también la inspección laboral. Hay que poner, que ya lo hace un poco, pero hay que ser más valientes, la inspección laboral, y poner multas mucho más fuertes para no ver las condiciones de explotación laboral que, de nuevo, se ceban, sobre todo con los jóvenes. Y por último, también no han podido asistir las compañeras de Esquerra Republicana, pero yo estoy de acuerdo con ellas y con el PNV, que creo que debe primar el convenio autonómico del estatal, porque está más próximo a las reivindicaciones de cada sector y a las reivindicaciones de la calle, y porque no tiene sentido que en estatal se pacte un convenio y luego se pacte otro en autonómico, y que el autonómico no tenga ninguna función, ¿no? Incluso hay convenios que a nivel estatal no existen y solo están a nivel autonómico porque son muy específicos de un sector, ¿no? Y le paso la palabra al resto de compañeros y compañeras. Vale, Tomás. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Juan y con las medidas que ha propuesto ya o que ha explicado, entonces tampoco me quiero repetir. Sí que quería iniciar la intervención con una pequeña precisión técnica, y es que evidentemente esta ley es un cambio respecto a la reforma del 2012, pero es que la del 2012 era un cambio respecto a la que había anteriormente, y así constantemente lo digo, porque si tú jurídicamente derogas una ley, te quedas sin ley y no hay marco de protección jurídica para los trabajadores. Entonces, claro que es una ley del PP con cambios, pero igual que la del PP era con cambios del PSOE, y así constantemente, ¿no? Como digo, no se puede jurídicamente derogar una ley, y quizá fue culpa de Unidas Podemos decirlo que sí, ¿no? Cuando no era así. Luego, respecto a la ley en sí, la reforma laboral, yo diría que ni es el mayor éxito de la clase trabajadora ni es una claudicación al capital, ¿no? Yo creo que es fruto de una correlación de fuerzas muy concreta y muy específica, en la que por una parte estaba Unidas Podemos, Ministerio de Trabajo, y los sindicatos, y por otra parte estaba la patronal y el PSOE sin saber muy bien qué comentar, ¿no? La pregunta sería, ¿se podría haber conseguido más? A mi juicio no, y explico por qué, para el PSOE era una condición fundamental, y así lo dijo el propio presidente, que la patronal estuviese dentro del acuerdo. Entonces, ¿se podría haber sido más ambiciosas en la elaboración de la ley? Sí. ¿Se podría haber aprobado por decreto? Sí, pero luego el decreto se lleva al Congreso y si el PSOE te vota en contra, ya no hay ley. Y el PP no te iba a votar a favor, y Vox tampoco. Y con los otros socios, evidentemente, no hay mayoría. El PSOE tenía que estar dentro. Y el PSOE dijo que la patronal tenía que estar dentro del acuerdo. Y con la patronal, evidentemente, todos sabemos que se puede llegar hasta donde se puede llegar, ¿no? Luego, como ha comentado el compañero Juan, sí que creo que supone mejoras importantes. No tengo algún dato de febrero, que es el último que he consultado. Desde que se aprobó, se han creado 1 millón de puestos fijos. En el último mes, 500.000. Creo que es un dato histórico en el Estado español. Por otra parte, estamos también con la cifra más alta de afiliados a la Seguridad Social desde el año 2001. Más de 20 años. Creo que también es algo positivo para debatirlo, ¿no? Y también estamos en la cifra de paro más baja desde el año 2008. Creo que son datos francamente muy buenos, aunque la ley es insuficiente. Entonces, como conclusión, yo lo que diría es que esta ley no es el final de nada, sino que es el principio de una recuperación de derechos que tiene que ir mucho más allá de esto que se haya llevado a cabo, ¿no? Y creo que Yolanda Díaz, por lo que parece, continuará con esta tendencia. Entonces, la ley o la reforma laboral está bien, pero es insuficiente, hay que seguir conquistando derechos como siempre al final, ¿no? De acuerdo. Ana María. Desde Choves sí que consideramos que es una reforma bastante positiva.
lo último que ha comentado el compañero Tomás, que dice que es el punto de partida de una reforma. La reforma, como también ha mencionado, no se puede derogar una ley. No se puede derogar la ley del 2012, por tanto se tiene que hacer a base de reformas. Era necesaria una reforma con un consenso social. Poner a todos los agentes sociales y aprobar una ley conlleva muchísimo trabajo y no creo que muy pocas veces lo hemos podido ver en la política nacional. Y creo que esta reforma es bastante positiva para los jóvenes por dos motivos, principalmente. Regula y limita los contratos de prácticas y los contratos de formación y los contratos temporales. Respecto a los contratos juveniles que estipula la reforma laboral, está el de contrato de formación dual, creo que se llama, o alternancia de trabajo, formación, si no recuerdo mal, que tiene una duración mínima de 3 meses a un máximo de 2 años y que tiene que estar siempre condicionado a una formación académica. Y el contrato por la de prácticas, el común, que conocemos la mayoría, que no puede ser ni inferior a 6 meses ni superior a un año, pero además lo que aboga esta ley también, que creo que es lo que nos beneficia en una mayor medida, es que debe firmarse un contrato de prácticas dentro de 3 años siguientes a la finalización de tus estudios. Puedes hacerlos durante tercero y cuarto de carrera hasta 3 años al haber finalizado tu carrera universitaria, máster, formación profesional, etc. Esto condicionado a que se ha producido un descenso del, si no recuerdo mal, del 3,2-3,5% de los contratos temporales firmados. Este descenso va en contraposición a un aumento de la contratación indefinida. Yo, por ejemplo, soy un claro ejemplo. Yo he pasado de un contrato temporal a ser indefinida en mi empresa. Esto nos beneficia a los jóvenes. Cualquiera que conozca el mercado laboral juvenil sabe que encadenamos contratos de prácticas constantemente y que nuestro mercado laboral está caracterizado por la temporalidad. Por tanto, los datos reflejan que gracias al consenso social se puede mejorar la calidad laboral. Quedan muchos derechos que se eliminaron en 2012 y aún a los trabajadores los tenemos que conseguir y tenemos que seguir luchando, pero como ha comentado el compañero, es el inicio y no hay mejor inicio que una ley basada en el consenso social. Iván. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo en el primer punto de que esta reforma es buena, son avances, y sí que quiero remarcar que son avances debido a la exigencia popular, es decir, a todas las movilizaciones y toda la exigencia que ha habido desde el pueblo. Yo creo que, no viene dada así de la nada esta reforma, me refiero, ya no solo porque sea el Partido Socialista, sino que ha habido presión del pueblo. Ese punto sí quería remarcarlo. Y estoy de acuerdo que es un punto muy bueno cuando decíais, por ejemplo, que han aumentado el número de contratos fijos cuando gracias a la reforma que se llamaba, pues, por ejemplo, que se han impuesto límites a la temporalidad y a los abusos en la subcontratación. Entonces son medidas muy buenas. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que estas medidas no van a tocar los pilares fundamentales de la reforma que se hizo en el 2012, la reforma laboral que se hizo en ese momento. Por ejemplo, respecto al despido fácil y barato, que aún se sigue llevando, y la flexibilidad laboral, que ha permitido rebajar salarios, recortar derechos, etcétera. Es decir, los pilares fundamentales que se hicieron en la reforma del 2012, eso no se ha tocado. Y eso hay que llevar una reforma laboral mucho más profunda y que de verdad dé una alternativa a los intereses de los trabajadores. Yo creo que hay que profundizar mucho más. Pero estoy de acuerdo que se va en buen camino. Vale, continuamos. ¿Cómo veis que está afectando la inflación y la subida del carro de la compra? Empezamos por Tomás. Pues lo veo como todas las de aquí bastante mal, ¿no? Pero intentando aportar un poco más de valor, ¿no? Y yo quería empezar la intervención distinguiendo dos cosas, ¿no? Es cierto que habrá productos que por la guerra suban de precio. Y ahí luego habrá que hablar de lo que hay que hacer. Ahí estoy de acuerdo. Pero es que luego hay otros productos que suben simplemente por la tendencia acrecentista de los precios que hay. Un ejemplo muy simple. El aceite, por ejemplo, que se produce aquí en España,
está aquí en España el año pasado. ¿Por qué sube de precio ahora? Porque Mercadona quiere, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no todo es inflación. Hay una parte de inflación por la guerra, sí, y otra parte que es una mera estafa. Que suben los precios porque pueden subirlo, y eso hay que decirlo así. El aceite, insisto, lleva en España un año, porque es el año anterior. ¿Por qué sube ahora de precio? Porque pueden y porque quieren, ¿no? Luego, medidas coyunturales que se pueden llevar a cabo. Seguramente haya que limitar la subida de precios. Y eso es así, ¿no? No queda más remedio. Para evitar básicamente que se traslade la carga al consumidor. Eso no se puede consentir porque con lo de comer no se puede jugar. Si una empresa tiene que ganar menos o incluso que tener pérdidas, que las tenga porque las pueda aguantar cualquier empresa de estas. Estamos hablando de una situación de crisis muy excepcional. Si tienen que aguantar un poquito, perder dinero o lo que sea, no es un drama, ¿no? Pero yo creo que lo importante es limitar el precio, aunque insisto en una medida coyuntural. Para mí, ¿qué es lo verdaderamente importante aquí? Para mí lo verdaderamente importante es que la soberanía alimentaria no puede depender de intereses privados. Y es así. No puede ser que el comprar un producto o no comprarlo dependa de lo que considere una empresa, ¿no? Porque está hablando, como ya he dicho antes, de lo de comer, y con lo de comer no se juega, ¿no? Entonces hace falta intervención pública para esto. No puede volver a ocurrir que haya ciertos productos básicos que no se puedan conseguir. No puede ocurrir en un país, en teoría del primer mundo, ¿no? Entonces, como digo, lo importante es que la soberanía alimentaria no puede depender de grandes empresas ni del sector privado. La soberanía alimentaria se tiene que encargar de ello el Estado y, por lo tanto, tiene que haber intervención pública. Bien sea en forma de cooperación, de cooperativa, de empresa estatal, la fórmula que se elija, ¿no? Pero, insisto, la soberanía alimentaria es muy importante y tiene que depender del Estado, no de las empresas. Juan. Sí, yo siguiendo un poco la línea que decía el compañero, ¿no? La pregunta, claro que nos afecta, ¿no? Todos nuestros conocidos, todos nuestros familiares, cuando vamos a comprar, incluso el kebab que está abajo de nuestra casa o el bar de toda la vida, te lo dicen, es que estamos hasta aquí, ¿no? Estamos, que no podemos más porque nos están subiendo los precios, ¿no? Pero, y lo que tenemos que preguntarnos es si la luz está subiendo, por ejemplo, un 7% o un 8%, ¿por qué, por ejemplo, un producto, por poner un ejemplo, ¿no? Las magdalenas leía el otro día que habían subido un 157%. Aquí no cuadran las cuentas, ¿no? Y esto que nos indica que hay grandes empresas que se están forrando con esto, que se están forrando y para insistir más en cómo están sufriendo los pequeños comerciantes y también los agricultores, los transportistas, ¿no? Decía el otro día, por ejemplo, una economista de la Universidad Complutense de Madrid, que mientras que cuando vamos a la lonja o a las subastas de agricultores, de ganadores, de ganaderos y de pescadores, vemos que más o menos el precio se está manteniendo igual y que los transportistas están cobrando lo mismo, los pequeños transportistas, vemos cómo cuando nosotros vamos al supermercado los precios están totalmente disparados y ya no es solo, como decía, ¿no? Un 100% o un 200%. Por lo tanto, aquí hay grandes empresas, grandes distribuidoras que se están haciendo millonarias con esto, que ya vienen de tener beneficios muy grandes por la pandemia y que ahora además quieren todavía más aumentar sus beneficios a costa del sacrificio y del sufrimiento de las familias y de las pequeñas empresas. Por eso, limitar precios y no tenemos que tener miedo a hacerlo en otros, no solo en el alquiler o en esto, sino en productos de primera necesidad, porque ante situaciones excepcionales tienen que establecerse medidas excepcionales y no podemos dejar en manos del mercado si tú puedes ir a comprar una barra de pan o no, o si te vas a poder, por ejemplo, el transporte público, ¿no? Si vas a poder trasladarte a tu universidad o a tu centro de trabajo. Cosas básicas no pueden estar en manos del mercado. Y por lo que se está proponiendo... 30 segundos. Sí. Vale, dos cosas. Por lo que se está proponiendo, ¿no? Ahora algunos medios de comunicación desde los sectores de la derecha, un pacto de rentas. Bueno, esto a mí me suena a que los de siempre paguemos y nos ajustemos el cinturón, ¿no? Los sacrificios siempre los hacemos de siempre. No, esto no puede ser así. Si se habla de un pacto de rentas, es un pacto para que todos arrimamos el hombro y especialmente aquellos que más están enriqueciendo con la crisis. Y por último, que decía el compañero, la soberanía alimentaria. Ahora más que nunca se está demostrando de que España tiene que producir alimentos
alimentos para consumo propio y que no tiene sentido que nosotros vendamos naranjas a otros países mientras que les compramos las naranjas a Marruecos. Ahora más que nunca es necesario hacer caso a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos y comprar productos de cercanía. Vale. Iván. Vale, se me oye, ¿no? Sí. Vale. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que planteáis. Lo primero que, frente a la idea que se está diciendo en los medios y demás, de que toda esta inflación y subida de precios, etcétera, ha sido provocada por la guerra de Ucrania, como habéis bien dicho, sí, tendrá algo que ver, pero no es así, no es el factor principal. Claro que afecta la guerra, pero la cuestión es lo que estáis planteando, y yo estoy muy de acuerdo, sino que hay unos intereses detrás de sacar un beneficio y aprovechando el tema de la guerra se está llevando. Y es más, decir que esta inflación no ha sido un ejemplo muy claro, es que no ha sido solo durante la guerra, sino que mucho antes ya empezó. Ya mucho antes de que empezara esta guerra vimos los precios de la luz cómo se disparaban desorbitadamente, por ejemplo. Entonces, es algo que viene desde atrás, que invalida totalmente la idea que plantea. Entonces, bueno, aquí no nos podemos parar mucho, igual por qué, etcétera, y tal. Bueno, hay unos intereses detrás de el capitalismo es lo que tiene, lo que hace es cada vez concentrar y monopolizar más los grandes mercados. El alimenticio es uno de los principales y por tanto que cada vez el dinero se concentre en menos manos. Entonces, ahí, bueno, solo decir eso. Muy bien. Pues hemos hablado de la inflación, ¿no? Del carro a la compra y también ya lo habéis comentado la luz. Entonces ahora es preguntaros cómo valoráis la bajada del precio de la luz y si creéis que hay posibilidades de que sea reversible. Empezamos por Juan. Sí, yo cuando tengo esta conversación con amigos o con compañeros de clase, incluso y con familiares y con la gente en general, yo creo que me transmite la sensación de que las élites nos están dando la espalda una vez más, como ocurrió en 2008, y especialmente las élites europeas que no se atreven a tomar medidas coyunturales y que solucionen un problema como es el de la luz, y que no es la guerra de Ucrania, porque el año pasado fue Filomena, y si no es que faltan la escasez de agua en los pantanos, etcétera. Tenemos un problema con la luz y tenemos que afrontarlo. Porque ahora se ha planteado la limitación del precio del gas a 30 euros para Portugal y España, pero es una medida coyuntural y aunque es positiva porque va a hacer, según estiman los expertos, que se reduzca el precio de la luz a 130 euros el kilovatio hora, como he dicho, es una medida temporal y coyuntural que no nos va a poder afrontar los problemas que tenemos ahora del mercado de la luz. No tiene sentido, por ejemplo, en el caso de España, que paguemos toda la luz al precio de la energía más cara, es decir, del gas, que ahora mismo está en una situación muy tensionada por Ucrania, por Rusia, y también ocurre lo mismo con el precio del petróleo, mientras que, por ejemplo, España, la mayoría de sus fuentes de energía provienen de las renovables, un 47%, mientras que solo el gas representa un 17% y el petróleo un 11%. No tiene sentido que paguemos a precio de jamón ibérico lo que estamos tomando como jamón York, para que nos entienda todo el mundo. Y en este sentido lo que tenemos que es, primero, desligar el precio de la electricidad. Es algo que no se han atrevido a hacer los líderes europeos y es algo necesario, porque si no, por mucho que ahora limitemos el precio, va a pasar más adelante cuando estas medidas decaigan. Y respecto a los beneficios de las eléctricas, hay que atajar estos beneficios, incluso ir más allá y ser más valiente, ¿no? A nosotros aquí, cuando se habla de tomar el control de una empresa eléctrica o de nacionalizar una empresa, parece que nos tiemblan las piernas. Y sin embargo, por ejemplo, en Alemania el gobierno alemán ha tomado el control de Gazprom, que es la mayor empresa gasística de allí. Y, por ejemplo, en el caso de Francia, Macron ha dicho de que como siga esta tendencia alcista, va a hacer falta tomar el control de las empresas eléctricas francesas. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo. Y otro de los aspectos que quería plantear y que yo creo que preocupa muchísimo a la juventud
para finalizar, era de que esta crisis energética no puede suponer un retroceso en la transición ecológica y en la apuesta por una nueva economía sostenible y una nueva economía verde, ¿no? Porque vemos cómo ya se está planteando destinar miles de millones de euros en la construcción de un gasoducto que una vez que termine el gas puede ser que no tenga más utilidad, o que se vuelvan a reabrir centrales de carbón, centrales nucleares, cuando esto lo que es hipotecarnos, ¿no? Y es pan para hoy, pero hambre para mañana. Por lo tanto, al contrario, lo que tenemos que hacer es más avanzar en una soberanía también a nivel energético, porque España, la única forma que tiene para salir de esta crisis y tener el control de la energía es produciendo energía solar, energía eólica, energía 30 hidráulica, segundos, porque son los que dispone España. Y ya está. Vale, Ana María. Vale, ¿cómo valoramos la bajada del precio de la luz? Bueno, yo quería mencionar que creo que debemos reconocer que ha sido un logro que el Consejo Europeo permita establecer que España y Portugal sean una isla energética, pero también hay que hacer hincapié que esto se ha permitido gracias a que la baja capacidad de intercambio de energía que tenemos la península ibérica con el resto de países europeos. Por las circunstancias geográficas, estamos solo conectados por los Pirineos y porque en ese istmo el nivel de interconexión es muy bajo. Sí que es verdad que estamos muy conectados en el punto de vista técnico y tecnológico, pero no de infraestructuras. Esto lo menciono porque creo que luego para la segunda pregunta es bastante relevante. La bajada del precio de la luz, claro, todo es favorable, todas las medidas que sean para reducir el gasto de las familias y de la clase trabajadora. Se va a establecer un precio de referencia al gas. No tiene sentido que España, que depende nada del gas ruso y del gas a tantos niveles, tengamos que pagar nuestra energía, como ha dicho el compañero, al precio de la energía más cara. Al poner un precio de referencia, lo que se va a hacer es que todos los precios van a girar en torno a él y, por tanto, se van a reducir. ¿Será reversible esta medida? Sí. La isla energética se ha establecido por las consecuencias de la guerra de Ucrania y el problema geopolítico que hay con Rusia. Y también es necesario que se revierta, y me voy a explicar en cierta forma. Que nos establezcan como una isla energética hace referencia a que estamos aislados energéticamente de Europa. ¿Qué pasa cuando vivimos en un mercado aislado? El problema es que favorece los monopolios y, por tanto, protege al consumidor final. Por tanto, necesitamos una interconexión que nos haga un mercado más seguro. La guerra de Ucrania, el conflicto bélico con Rusia, lo que nos ha puesto en alerta al mercado europeo es la excesiva dependencia que teníamos de las importaciones del gas. Y por tanto yo creo que es como un punto de alerta decir, oye, el mercado energético europeo hay que reformarlo. La solución no es una isla energética, ni mucho menos. La solución es por desvincularnos del gas y establecer una economía verde y que seamos autosuficientes a nivel europeo. Vale, ¿al Tomás? Sí, yo bastante de acuerdo con lo que han comentado las compañeras. Es que hay que entender eso, ¿no? Que tenemos un mercado mayoritario y encima marginalista, ¿no? Entonces es un mercado bastante complicado para que los consumidores podamos estar bien, ¿no? Porque como ha comentado ya creo que era Juan, lo que ocurre es que cada día se demanda una cantidad de energía, ¿no? Y la primera que llega normalmente es la renovable, que se vende muy barata. Y luego se tiene que ir cubriendo eso hasta llegar al 100%. Y lo pagamos todo con lo último, ¿no? Que suele ser, pues, normalmente gas. Entonces ese es el problema, ¿no? ¿Qué se puede hacer con eso? Pues simplemente cambiar de fórmula. O sea, yo es que no creo que haya que poner parches en esta cuestión. Hay otros países que tienen otras fórmulas y funcionan igual de bien. O mejor dicho, funcionan mejor todavía, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que ser valientes. Parche ninguno. Este sistema es un sistema que beneficia a quien beneficia, que perjudican mucho a la clase trabajadora y que creo que simplemente se cambia y ya está, ¿no? Luego, más allá del sistema que haya, España tiene un problema de fondo, que es el oligopolio energético que hay, ¿no? Respecto a esto, estaremos aquí de acuerdo, creo que todas, ¿no? En que la libertad de empresa no es una fórmula para acabar con el oligopolio, ¿no? La libertad de mercado, porque evidentemente es una mentira y lo estamos viendo, ¿no? Porque hay libertad de mercado hoy en día
y no está funcionando para que haya competencia. Lo que hay es un oligopolio y ya está. Entonces es necesario que haya intervención pública, indudablemente. Respecto a esto, las fórmulas pueden ser muy variadas, ¿no? Por ejemplo, puede haber una empresa pública que simplemente lo que haga sea competir con el mercado privado. Es lo que hay en muchos países de Europa. Y funciona para rebajar precios. Pero incluso se puede ir mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, también lo que se puede hacer es que directamente la energía sea monopolio del Estado. Es perfectamente legal en nuestro régimen jurídico, ¿eh? No habría problema. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser valientes, ¿no? Con temas tan importantes como es la luz, ¿no? Y la pobreza energética. Y en relación con esto está claro que la isla energética es una cuestión coyuntural y que yo no creo que haya que darle las gracias a Europa o estar muy orgullosas por esta cuestión. Y también hay que recordar que una empresa pública se puede hacer ya. Se puede hacer hace 10 años, se puede hacer dentro de 10 años, me refiero. No hay que pedirle permiso ni perdón a Europa para hacer nuestra política. Y una empresa pública es perfectamente legal sin pedirle permiso a nadie, solo a la gente que te ha votado. De acuerdo. Iván. Vale, bueno, yo la baja del precio de la luz, pues la veo buena. Yo creo que es algo positivo para la inmensa mayoría. Si hay posibilidades de que sea reversible, sinceramente, pues no lo sé. Ahí no sabía muy bien. Lo que sí que sé y estoy de acuerdo con lo que planteáis. Bueno, a ver, lo primero, no lo sé, me refiero que, como habéis dicho, es temporal esta medida. Entonces, se acabará. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decís y el problema aquí principal es el oligopolio como planteabas, que es un oligopolio pero que controlan prácticamente toda la luz aquí en España y por tanto controlan literalmente los precios. Pueden, como decía, no lo voy a explicar otra vez, pero como decíais, que se compra toda la electricidad al final a la más cara, ¿no? El típico ejemplo de que se puso de la carnicería. Entonces, ahí está el problema principal y estoy muy de acuerdo con que la alternativa es pues eso, nacionalizar esas eléctricas y que se pongan a servicio y sobre todo apostando por energías renovables, que España es muy rica en ese punto. El problema es que no hay voluntad política porque eso se lleva adelante y se permite que se lleve a cabo eso, porque poner un límite en el precio de la luz es un pequeño parche, más las eléctricas este año y durante la pandemia han ganado mucho más dinero que los años anteriores, antes de la pandemia, pero muchísimo más, con todas las subidas que han ido provocando. Entonces, bueno, hasta que no haya voluntad porque eso cambie así, seguirá así, por muchos parches que pongan y muchos límites. De acuerdo. Pues hemos estado hablando, ¿no?, de la inflación, de la subida de la luz, de educación, también habéis mencionado a los agricultores y demás. Y entonces la siguiente pregunta sirve para enlazar con la siguiente pregunta, que es que estos días hemos estado viendo movilizaciones en distintos sectores de estudiantes, agricultores, transportistas, y cómo valoráis estas movilizaciones. Entonces empezamos por Ana María. Que creo que se le Así que nos ve la pantalla. ¿Nos oyes? Bueno, pues empezamos con Alfonso y luego ya cuando pueda pasamos con ella, ¿vale? Respecto a la movilización, no tengo tampoco mucho que decir. Creo que cualquier gobierno, y más un gobierno que se dice progresista, siempre debe atender a la calle, ¿no? A las demandas de la gente al final. Sí que quería plantear que no tenemos que tomarnos, la gente que estamos en el gobierno, hablo de los partidos del gobierno, a mal que la gente salga a la calle. A mí me parece algo muy positivo. Y creo que ayuda a llegar más lejos en un contexto complicado dentro del gobierno, complicado fuera. Creo que la gente salga a exigir más medidas sociales es algo positivo y creo que quien criminalice a la gente que salga a la calle se está equivocando, vaya por delante. Me parecía muy interesante, ¿no?, la campaña que hizo Mélenchon en Francia, ¿no? Y lo que consiguió o lo que planteaba era que la rabia, la indignación no puede ser de extrema derecha. Y creo que es algo muy lógico que aquí en España a veces se nos olvida, creo, ¿no? Entonces, es evidente, por ejemplo, que en el caso de los transportistas hay una parte de esta movilización que está iniciada por la extrema derecha.
Vale, eso es cierto. Pero de ahí a considerar que las medidas que están exigiendo sean de extrema derecha hay un paso. Una cosa es quién moviliza y otra lo que están pidiendo. Y creo que igual que los chalecos amarillos pedían cosas razonables a pesar de ser gente reaccionaria, creo que con los transportistas ocurría un poco de lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente, mi resumen sería ese. La movilización la veo siempre bien, creo que ayuda a ir más allá de lo que se puede ir y creo que sería un peligro que este gobierno no tendiera a la calle y dejara la indignación en manos de la extrema derecha. Espero que no ocurra, evidentemente. Vale, Ana María, ya te hemos recuperado. Adelante. Pues bueno, siendo un poco con lo que ha comentado el compañero, y creo que va a ser todos un poco igual, que todos los sectores y bajo el amparo de la Constitución tienen derecho a manifestarse pacíficamente, reclamar aquello en lo que creen y por lo que luchan. Podemos estar de acuerdo o no en el fondo de estas reivindicaciones, en la organización, la podemos compartir o no, pero todos como ciudadanos debemos contar con este derecho y desde una organización democrática como la que yo pertenezco, pero como la que pertenecemos el resto de compañeros, somos favorables a que las personas puedan manifestarse con todas las garantías democráticas. Juan. Sí, yo un poco lo que me suma a lo que decía Tomás, ¿no? Tenemos que escuchar a la calle y especialmente tenemos que escuchar a aquellos sectores que peor lo están pasando, como es el caso de los transportistas y de los agricultores y de los ganaderos. Creo que es un error cuando la ministra de Transporte sale y dice de que estas manifestaciones son de la extrema derecha y se reúne solo con aquella parte mayoritaria y con las grandes empresas del transporte, cuando esas empresas que estaban saliendo a la calle y esos agricultores eran pequeños agricultores, pequeños pescadores, pequeños transportistas que en muchos casos solo tienen un camión y son autónomos, incluso sufren reivindicaciones y problemas parecidos a los nuestros, a los de la juventud, por ejemplo, cuando hablamos de los riders, porque los transportistas están en situación parecida, ¿no? Y decir que estas reivindicaciones, aunque se han acentuado con la crisis, son reivindicaciones que vienen de muy atrás, ¿no? Poner, por ejemplo, vender por debajo de los costes es algo que los agricultores llevan reclamando y los transportistas desde hace mucho tiempo. Una mayor inspección laboral para el sector del transporte que, primero, no tiene una inspección laboral concreta y que trabaja en unas condiciones muy duras. Que unas mejores condiciones laborales. Que ellos no tengan que realizar, los transportistas no tengan que realizar la carga y descarga, la jubilación a los 60 años y sobre todo incentivar medidas para un sector como es el del transporte que lleva muchos años castigado y que le hace falta entrar gente joven y ellos son de lo que reclaman. Tengo a lo mejor 60 años, es un trabajo muy duro y hay que incentivar que entre la gente joven, por lo tanto yo creo que total solidaridad y empatía con estos sectores, ¿no? Y lo que decía antes, ellos al fin y al cabo están viendo cómo se les obliga, porque hay grandes empresas transportistas y supermercados, se les obliga a vender al mismo precio, mientras que sus costes son mayores. Por lo tanto, total solidaridad en este sentido con estos sectores. Iván. Sí, bueno, yo dejando a un lado el tema de el uso político que estén dando los distintos partidos a estas movilizaciones. Primero, son movilizaciones muy buenas y luego que lo que definen es totalmente justo. Porque como estaba explicando ahora Tomás, por ejemplo los agricultores vendan por debajo del coste de producción que tienen, pues pasa lo mismo con los camiones, etcétera. Entonces es una lucha totalmente justa. Y es fundamental esas movilizaciones. Y yo creo que han tenido buenos avances. Ahora, cuando se dice que son reaccionarias, yo no estaría de acuerdo porque lo que están haciendo los demás partidos, cuando hay mencionado Vox, etcétera y demás, lo que están haciendo es utilizar esas movilizaciones para tumbar al gobierno progresista. Pero no son movilizaciones de ellos, ni nada por el estilo, sino que lo están utilizando para poder tumbar al gobierno ahora que hay actual. Pero son movilizaciones, como decía, pues eso, de que la gente que está luchando por sus derechos y lucha por sobrevivir, básicamente. Y porque tengan eso, necesitan una ley que les proteja las pérdidas y
y los transportistas, por ejemplo, el precio de los carburantes y muchas medidas más en concreto. Y como digo yo siempre, el pueblo es el motor del cambio. Es decir, todos los cambios fundamentales han sido gracias a las movilizaciones populares. Ya hemos visto, pues, cómo, aunque no sea gran cosa, pero cómo han conseguido la ayuda esa de bajar ese 20% de la gasolina, aunque no sea suficiente. Pero si ha sido eso, ha sido gracias a las movilizaciones de los transportistas. Muy bien, pues entramos en la última pregunta, ¿vale? Y es, ¿qué alternativas consideráis necesarias para evitar que las consecuencias las paguemos las mayorías de todo lo que hemos visto de la guerra, de la inflación, de la luz, de la educación en general? Mira, empezamos por Ana María. Vale, pues bueno, los acontecimientos que nos ha tocado vivir nos han demostrado que la forma nuestra calidad de vida y nuestra forma de vida puede peligrar de un día para otro. La guerra de Ucrania es un claro ejemplo, por lo que la respuesta de las instituciones debería ir enfocada a la protección de la sociedad. Debemos contar con un estado de bienestar, que ya se ha comentado en este debate, fuerte. Se debe proteger a las clases medias y trabajadoras, que solemos ser las que absorbemos la mayor parte de las consecuencias, las subidas de precios, la reducción del poder adquisitivo, etc. Como hemos comentado y se ha hecho hincapié, se debe seguir una estrategia completamente distinta a la crisis financiera del 2008, a la seguida por los gobiernos del PP, y no podemos solo enfocarnos en rescatar al mundo empresarial mientras que abandonamos a las clases trabajadoras. Ojalá tener todas las recetas posibles, pero desgraciadamente no. Si abandonamos a la clase trabajadora, desembocaríamos en un descontento social que como gobierno no nos podríamos recuperar y podría ser aprovechado, como ha sucedido en Francia, por la extrema derecha, que están a las puertas de la presidencia de la República. Por tanto, la implementación de medidas como el Plan Nacional mencionado o como las limitaciones de los precios del alquiler, etcétera, es un buen paso para mitigar estos efectos, pero no son los únicos y no deberían ser los únicos. Se debe garantizar un ingreso mínimo vital para que proteja a los más desfavorecidos, aumentar el poder adquisitivo de las familias, aumentar el gasto público en programas que impulsen la igualdad de oportunidades y que no se deje a nadie atrás. Seguimos con Juan. Sí, creo que lo hemos repasado, ¿no? A lo largo de todo el debate, hablar de limitaciones de precios, hablar de ayudas a aquellos sectores más necesitados, recortar beneficios a aquellos que más están ganando, pero sobre todo lo más importante, ¿no? Como decía la compañera, no puede ser que esta crisis se resuelva con que cierre el bar de enfrente, el pequeño supermercado al que sueles ir, que despidan a tu madre del trabajo o que tú como joven vayas encadenando contratos de formaciones, contratos en prácticas y en definitiva te veas abocado a una vida precaria que ya no te lleva a emanciparte a los 30 años, sino ya a los 40. Esto se tiene que resolver con el estado de bienestar, con servicios públicos y sobre todo no lo pueden volver a pagar los de abajo. No lo pueden volver a pagar los de abajo. Tomás. Sí, yo en la línea de lo que ha comentado Juan, también creo que hay que ser bastante ambiciosos y ambiciosos, ¿no? La pregunta es muy general y me voy a dejar un montón de cosas fuera, pero bueno, sí que quería tirar algunas propuestas al aire. Creo que es fundamental para un nuevo país una nueva política fiscal. Creo que es un tema que no hemos hablado, pero que es muy importante. Y aquí yo creo que hablar de bajar o subir impuestos es bastante tramposo. Hay que hablar de qué impuestos y para quién, ¿no? No creo que tenga mucho sentido, por ejemplo, en los indirectos, la barra de pan paga lo mismo de impuestos a la Matricia Botín que yo. Quizás sea más lógico tocar los directos, los que afectan directamente a la riqueza, que de esos nunca se habla. Siempre se habla de bajar los indirectos. Pero es que quizá lo que hay que hacer es los directos, bajárselos a las clases populares y subírselo a los ricos. Luego, por otra parte, otra medida que me parecía interesante que hemos comentado, ¿no? Era la intervención del Estado, del sector público en sectores estratégicos. He comentado el sector alimenticio, también el sector energético, y tampoco quería dejarme lo que sería el sector servicios digitales, que es el futuro
pues no dejemos nuestro futuro en manos de los de siempre, ¿no? De especuladores y de gente que el único interés que tiene es enriquecerse a ella, ¿no? También creo que será positivo aumentar el gasto público, y ya se puede aumentar el gasto público, que no nos digan que no, lo vamos a aumentar ahora en defensa, ¿por qué no se puede aumentar en sanidad? Claro, si no hay dinero, no hay dinero, pero si sí que hay dinero, digo yo, mejor en sanidad que en defensa. Respecto a esto, como anécdota que me parece interesante, en el CIS de marzo a diciembre de 2021 se preguntó a los españoles y españolas sobre la pertinencia de reformar la sanidad para aumentarla, para aumentar el gasto público en sanidad. Pues resulta que de marzo a diciembre no bajó del 80% la gente que sí que está a favor de aumentar el dinero en sanidad. Y tú luego ves los datos desengranados cuando ya, por ejemplo, miras a la gente de derechas. Pues resulta que la gente de derechas, la mayoría también quiere aumentar el gasto en sanidad. Entonces, vinculado con esto, también es fundamental democratizar el Estado, mucho más. No es solo votar cada 4 años, hay que democratizarlo muchísimo más. Insisto, la mayoría de gente, incluso de derechas, quiere aumentar, por ejemplo, el gasto público en sanidad. Vamos a preguntarle a la gente. Yo creo que aquí hay que ser bastante valientes y hay que hacerle caso a la gente y hay que preguntarle. Respecto a esto, no solo democratizar el Estado, sino también democratizar los centros de trabajo. No puede ser que la democracia se quede en la puerta de la fábrica, como decían, ¿no? Respecto a esto, creo que podría ser muy interesante volver a recuperar la figura de los consejos de trabajadores y que tengan incidencia real en la estrategia de la empresa. Luego ya, por decir alguna medida específica de juventud, creo que es fundamental centrarnos en la salud mental, un tema que ha estado abandonado históricamente y que a nuestra generación le ha acabado por explotar en la cara, ¿no? Por la crisis anterior, por esta crisis. Y bueno, evidentemente hay que aumentar el gasto en la seguridad social para que todo el mundo pueda ir a un psicólogo o una psicóloga pública, hay que eliminar los copagos. Creo que también sería interesante aumentar el presupuesto específico dedicado a política joven. El estatuto del becario habría que desarrollarlo, la carta de derechos. Bueno, una serie de medidas que no tampoco quiero enumerarlas todas, pero que creo que irían en la dirección correcta. Muy bien. Iván. Sí. Bueno, yo creo que para poder llevar una política que, qué alternativas son necesarias para evitar las consecuencias de esta crisis, yo creo que es importante llevar a cabo un proyecto o una política de redistribución de la riqueza, donde toda esta crisis no recaiga, como habéis dicho muchas veces anteriormente, en las manos de los más del pueblo, de la gran mayoría. Y cuando hablo de redistribución de la riqueza no me refiero al aspecto de repartir esas dudas entre el pueblo, como algunas veces se ha planteado de algunos sectores de la izquierda, sino lo que hablamos es, pues por ejemplo, que devuelva una medida en concreto. Por ejemplo, recuperando el dinero de que se le dio a la banca, ese dinero que se le dio, se puede crear una banca pública donde se pueda invertir en crear industria propia con empleos de calidad. Porque sabemos, la gran mayoría de la industria que hay ahora mismo en España pertenece a capital extranjero, donde controla la mayor parte de las acciones, etcétera, capital extranjero, y ese beneficio se lo quedan ellos. Es decir, el PIB en España está en aumento durante largos años, en cambio, cada vez la desigualdad es más y la gente está más empobrecida. Entonces, ¿qué me quiero referir? Que dinero hay. El problema que se pone al servicio de unos pocos y no de la inmensa mayoría. Entonces, por ejemplo,